Siempre me olvida quién es Top Curioso. ¿Me regala el nombre nuevamente? Qué pena. Ese me parece que es Felipe. Muchas gracias. Pues soy yo. Siempre soy yo. Eso, claro, les identifico la voz a todos. ¿Es Felipe? Entonces, bueno, es Felipe. Muchas gracias. Todavía les pregunto cada que me escribe los 4 que tienen el mismo chulito con puntico. Para ver con quién estoy hablando. Chulito, puntico. Nunca sé. Bueno, ya contamos con 9 de ustedes en asistencia. Tengo una excusa. Profe, Dime. Ricardo está acá conmigo, vea, hable, que el profesor lo escuche. Ah, bueno, profe, ya hablar. Él está acá conmigo. Él está acá conmigo, pero es que no ha podido descargarme en el celular de él porque tiene, pues, está muy lleno. Apenas lo descargue lenta. Pero Ricardo me escribió y me dijo otra cosa. Pues es el que estoy poniendo como con excusa. Ah, pero por ahí donde me descargar eso que le sentaba la clase. No, o sea, Juli, yo no te estoy discutiendo a ti, simplemente que él me dice que me escribe temprano y me dice que para excusarse porque no puede asistir a la clase de hoy porque va viajando. No, profe. Voy a intentar entrar. Ok, listo. No hay problema. Gracias, Juliana. Y Diana tampoco puede asistir a formación. Ella envió la exposición de ella, pero no puede asistir a formación. Pero envió la tarea. Bueno, muchachos, yo creo que ya es más que justo con ustedes que iniciemos el proceso. Les pido disculpas por la espera tan larga, pero estamos mirando a ver si sus compañeros se presentaban hoy a formación, pero ya vemos que cuando les toca exposiciones solamente presentan la mitad. Quería como evaluar esa posibilidad, pero siempre son muy juiciosos, pero hoy está solamente la mitad. Agradezco a ustedes enormemente que estén aquí presentes y pues voy a compartir pantalla un segundito para mostrarles algo a ustedes. Ya se está viendo la pantalla, ¿cierto? Uno que me responda si se ve la pantalla. Ah, listo, gracias. Bueno, estas las exposiciones, quedaron distribuidas las exposiciones. Entonces me dijeron que a mí que hiciera la distribución de exposiciones para, para que quedara más ordenado, que para que ustedes me pusieran de pronto a discutir por un tema. Las exposiciones son exposiciones de temas simples. Yo ya les di las normas la clase pasada. ¿Cuáles fueron las normas? Que quería más dibujos, menos textos, que quería que fueran entre 15 y 20 diapositivas, que quería, sin contar portada y cierre, que quería que se demoraran aproximadamente 15 minutos por exposición
y que explicaran qué, cómo, cuándo, por qué, todos los interrogantes para que las personas o sus compañeros entiendan cada uno de estos temas que se quieren entrar a exponer o que se quieren entrar a identificar. Orden como tal, todos los temas son igual de importantes, pero por ejemplo, entonces les hago una correlación. Lo que es agrología, agroforestería, producción limpia, permacultura, pertenecen a ramas de estudio de los procesos ambientales. Lo que son zonas de conversión ambiental, reconversión, protección ambiental, expansión de fronteras, degradación de suelos, pertenecen a otro parámetro. Vamos a arrancar por esos temas de cuáles son los... Lo ideal sería arrancar por aspectos y efectos, porque son los temas que les van a dar a ustedes claridad, que si ustedes logren identificar qué es un aspecto y es un efecto. Pero pues Jonathan no se ha podido conectar por el momento, igual no sé si Verónica. Sí, profe, aquí estoy. Sí, no, es que estaba mirando a Verónica, lo siento. No sé si Verónica le molesta iniciar ella con el tema de exposición del día de hoy o lo podemos o empezamos con otros temas. Profe, yo Y puedo te iniciar. escucho, Verónica. ¿Quién puede iniciar? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para darte la oportunidad para que tú puedas compartir pantalla y ahorita más tarde tú me colaboras enviándome la presentación, ¿te parece? Listo, profe. ¿Sí? Entonces dejo de compartir pantalla a partir de este momento y ya quedas tú con la opción de poder compartir la pantalla para que realice la exposición. Te vamos a poner mucha atención. Muchachos, otra neumita. No le pregunten en medio de la exposición, tengan la preguntita si la quieren hacer ahí pendiente, pero no le pregunten. Pues igual ustedes yo sé que no le van a preguntar, hay un acuerdo inherente entre compañeros que dice el que pregunte le va mal porque se la montamos. Entonces yo sé que no van a preguntar, pero de todas maneras, si tienen alguna duda o alguna inquietud y le quieren de pronto preguntar algo, lo pueden hacer, pero pues déjenla primero exponer para que ella pueda de pronto la parte de la información que ustedes están buscando la pueda sacar más fácil. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, perfectamente. Gracias, Verónica. ¿Sí me escuchan bien? Sí. También la escucho bien. Bueno, entonces, a mí me correspondió el tema de aspecto ambiental. ¿Qué es? Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. En palabras sencillas, un aspecto ambiental es cualquier faceta de una empresa, una ONG, asociación, entidad pública o etcétera que tiene relación con el medio ambiente. Cuando dice que tiene relación con el medio ambiente es cuando utiliza algunos productos o trabaja directamente en el campo o alguna de esas cosas que tengan contacto con el medio ambiente, ya sea directo o indirecto. Su clasificación. Bueno, la primera es significativos y no significativos. Que sea significativo implica que la modificación es lo suficientemente notoria como para generar un cambio importante en el medio. Entre estos están el consumo de energía, el uso de papel, el uso de combustibles, la descarga de agua residual y la generación de residuos sólidos, como por ejemplo las empresas donde trabajan con mucha maquinaria, ya que necesitan mucha energía y cuando estamos hablando del uso de papel, también cuando estamos en una, digamos, en una empresa de una administración, de una oficina donde siempre trabajan con mucho papel,
Esto ocasiona que haya mucha tala de árboles y se degraden los recursos de la naturaleza. También están los directos o los indirectos. Esta otra clasificación dice que si en los aspectos ambientales directos la organización ejerce un control directo de la gestión del mismo, mientras que en los aspectos ambientales indirectos influyen en un grado razonable. Es decir, que en los directos es cuando hacen como una especie de organización o una solución y se enfocan en el problema en el que está ocurriendo, que está afectando de forma directa al medio ambiente. Y el indirecto es cuando ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo un daño o que simplemente no les importa si a quién puede afectar estos problemas. Algunos ejemplos de aspectos ambientales comunes. Está el consumo de energía para toda la industria. En el campo tenemos el uso y contaminación del suelo para la agricultura. Cuando se aplica mucho químico al suelo, como puede ser, ¿cómo es que se llama esto? Los químicos que se le echan como para los fertilizantes. También puede ser cuando se le echan muchos plaguicidas o estas cosas así, pero cuando se hacen en exceso, que pueden contaminar tanto el pasto, el suelo, como los animales y los seres vivos, y así podemos ocasionar un daño al medio ambiente. También tenemos las emisiones de CO2, que pues todos sabemos que es una, una cosa muy, pues es muy daña mucho al medio ambiente porque el CO2 es muy fuerte para todos. Bueno, tenemos la contaminación de las aguas en la industria ganadera y tenemos la contaminación sonora en una fábrica próxima a un parque natural, ya que puede ocasionar pérdidas en los animales, en las personas y puede ocasionar un muy fuerte sonido y grave que puede tener consecuencias. Un ejemplo de aspecto ambiental en una administración. Una entidad administrativa en principio no realiza emisiones directas de CO2 a la atmósfera, pero sin embargo consumirá energía eléctrica por las máquinas, digamos puede ser una impresora con la que utilizan para sacar todas las hojas. Puede haber sido producida mediante energías renovables o en una central, que estas pueden haber sido producidas en unas energías renovables o en una central térmica. Estas igualmente no realizan vertidos directos a las aguas, pero consumirá una ingente cantidad de papel, siendo la industria papelera una de las más contaminantes, ya que como se ve en la imagen, mientras más papel necesitemos, más tala de árboles hay, y eso puede hacer un daño a la naturaleza, ya que si no hay árboles, ya todos sabemos que puede haber una disminución de oxígeno que puede hacer daño tanto a los animales como a las personas y afecta mucho al medio ambiente. Otro ejemplo es en una industria alimentaria. La industria alimentaria tiene una influencia directa con los consumos de agua, de energía y de seres vivos, pero también puede afectar aspectos ambientales indirectos, como la degradación del suelo, si sus productos provienen de la agricultura extensiva y el monocultivo no respetuoso con el medio ambiente. Igualmente puede generar contaminación de las aguas si el empaquetado de sus productos no se gestiona correctamente. Muchas veces para producir muchos de los alimentos para una industria alimentaria se hace como una presión. Cuando se hace la presión en estos campos donde, digamos, si de pronto es un cultivo de cualquier alimento,
en estos campos, cuando se hace la presión, las personas van a sembrar y muchas veces lo hacen en el tiempo inadecuado y es aquí donde se daña el suelo y van a tener menos calidad del alimento y menos cantidad. Y también cuando se habla del empaquetado, es muchas veces cuando no los envasan correctamente o cuando simplemente nosotros desechamos muchas tanto empresa como personas que lo van a consumir, desechamos muchas de las basuras en el agua o en el suelo. Las características de un aspecto ambiental. Las características para identificar los aspectos ambientales en la organización se basan en reconocer los productos y servicios que afectan al medio ambiente, tales como las emisiones al aire, las emisiones al agua y a la tierra, el uso de materias primas, los residuos y recursos naturales y los impactos sobre la biodiversidad. También tenemos unas afectaciones al sistema productivo. Un caso específico, bueno, hay muchas afectaciones que pueden hacer muchas empresas a muchos de los, de los parámetros de la tierra, pues en sí. Yo me centré en este caso específico que son los procesos agrícolas en el campo. Los problemas más comunes se centran en la operación de equipos y maquinaria, donde los aspectos que tenemos son la generación de emisiones atmosféricas por gases de combustión, las emisiones, la generación de emisiones atmosféricas por polvo debido al transporte o debido a estas máquinas que son unas podadoras a las que trabajan en el cultivo, el consumo de combustibles, ya que siempre se necesita mucho y puede ser muy dañino. La alteración del suelo, como lo dije ahorita, hay muchos parámetros que pueden alterarlo, tanto nosotros como los químicos. La generación de aceites quemados y la generación de residuos sólidos. Cada uno de estos aspectos ocasionan un impacto ambiental. Y por último, la eliminación de un aspecto ambiental. Bueno, hay muchas maneras de eliminarlo, con los que bueno, se llaman medidas de prevención y medidas de control. Para eliminar un aspecto ambiental hay que tener siempre medidas de prevención y medidas de control en donde tengamos seguro luz del medio ambiente. Cada problema tiene su respectiva solución, pero para mí la mejor solución sería la mitigación. ¿Cómo se logra la mitigación y cómo se logran las medidas de prevención y control? Yo creo que entre esos están que cada empresa tenga su respectivo protocolo o tengan conocimiento lo que tienen que hacer respecto a lo que afecta al medio ambiente. Si es en una empresa, como le dijimos ahorita, administración, sería tener más vías de reciclar, como por ejemplo en las hojas, en el papel, para no utilizar mucho. Cuando estamos en una industria alimentaria sería no excederse los parámetros para querer y querer más y no dañar el suelo. Y también cuando estamos en el campo sería como tener las respectivas, como los puntos del paso a paso, el protocolo que debemos de hacer para no hacer daño tanto al medio ambiente como a las personas y a los animales. Y listo. No sé si de pronto, pues yo sé que quedó cortica, pero no. No, de hecho le quedó muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Está muy clara la información que nos quería compartir, entonces no veo dudas. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta referente al tema? Está bien.
pensaría que no, pero de todas maneras nada perdía complementar, uno nunca sabe. Eh, Verónica, muy bien, pero entonces te voy a hacer yo una pregunta a ti. Sí, profe. En ganadería, ¿cuál sería un aspecto? En ganadería Sí, sería, digamos, digamos que bueno, hay muchas personas que hablan de que esto no podría ser un daño, pero para otras sí, que serían como las emisiones de gases, em, los químicos que utilizan muy fuertemente para fertilizar el suelo. Pues creería yo que eso puede hacer daño al medio ambiente porque, sí, sí, sí. Mira que tú mostraste todo lo de empresas, pero si nos vamos a un sistema productivo agropecuario, casi todo eso se da, lo que son las emisiones de CO2, lo que son los residuos de químicos, lo y que son también los como residuos mal manejados. las materias, yo creería que las materias fecales que pueden hacer daño al suelo, pues muchas veces lo utilizan como Sí, abono y contaminación. fertilizante, pero también puede hacer mucho daño al suelo y a las aguas. Tienes toda la razón. Muy bien, Verónica, muy bien. Quedo muy contento con tu exposición. Muchísimas gracias. ¿Me la envías, por favor? Listo, Ya tú profe. decides el medio, si quieres Las me la dos envías al preguntas correo o son, al WhatsApp. las dos Las dos preguntas son para preguntas, pues las mostraste muy rápido. No, mí. ahorita esas las voy a recoger yo y después vamos a trabajar con ellas. Ah, bueno, Pero entonces por el momento no te preocupes, que las preguntas son para algo posterior. ¿Sí? bueno, profe. Bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Preguntas, 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 preguntas. ¿No? Bueno, seguimos. Dice aquí, voy a seguir con un tema, con un tema, con un tema, con un tema, que se llama el tema 8. Laura, ¿está presente? Sí, acá estoy, profe. Laura, ¿tú podrías exponer el tema el día de hoy? Sí, claro. Listo, Laura, te agradezco mucho. ¿Por qué quiero arrancar con ese tema? Porque, porque me parece interesante que trabajemos y entendamos primero qué es eso, qué es contaminación ambiental. Entonces, por eso te pediría el favor. Está disponible para que tú puedas compartir tu pantalla y cuando quieras inicia. Sí, ya voy. Pero busco las gafitas. Tranquila. No te preocupes que tenemos todavía tiempo. Eso ya está viendo. sí, sí, Laura. Ya estamos viendo tu presentación. Ah, bueno. Estaba preocupada porque no entiendo eso. Pero mire Bueno, ustedes cómo son de hábiles y son capaces de reproducir desde un celular, son capaces de reproducir una presentación y la pueden cuadrar. Eso para mí es un motivo de emoción. Muchas veces veo compañeros frenados porque no son capaces ni siquiera de hacer una hoja de texto. sí, bueno. ¿Y eso cómo se pasa? Ay, ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la contaminación ambiental. Es la presencia de componentes nocivos en el ambiente que supongan un prejuicio para los seres vivos que lo habitan. Estos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Bueno, estos se clasifican, o bueno, los han clasificado como naturales o artificiales. Mm, Las causas naturales de la contaminación. Se considera que la contaminación tiene causas naturales cuando es provocada por fenómenos que no fueron desencadenados por la actividad del ser humano.
Bueno, pueden ser como los maremotos y los incendios forestales. Por ejemplo, los maremotos que provocarían al inundar la tierra con el agua salada afectan el equilibrio mineral del suelo y pueden pues incluso volverlo infértil. Y el incendio forestal, pues la combustión que ocurre en los incendios emite grandes cantidades de dióxido de carbono y esto pues contaminaría el aire. Y los restos que quedan pues que forman una ceniza, forman una capa sobre el suelo que impide pues que crezcan vegetales. Aunque yo leí algo y dice pues que la mayor causa o bueno, la mayor parte de los incendios son causados por el hombre. Las causas artificiales. Mm, las diversas actividades económicas del hombre provocan contaminación. La cantidad de contaminación por causas artificiales es significativamente mayor que la causada por forma natural. Esta podría ser como el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los residuos. Digamos que el transporte, los diversos combustibles que se utilizan para, sí, para los autos, los aviones, que generan unos gases tóxicos y se concentran en la atmósfera. Y la otra es generada por la basura. Esta basura contamina el suelo, el aire e incluso pues, las capas subterráneas del agua. Mm, Bueno, la contaminación tiene muchos tipos. Voy a empezar con la atmosférica. Se produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente la calidad del aire. Eso también se conoce como la contaminación del aire. Es el impacto que ejercen los seres humanos con sustancias, materias, partículas, compuestos, entre otros elementos, ya sean físicos, sólidos, gaseosos, químicos, naturales, pues que afectan la calidad natural de este recurso. Y también afectaría pues la salud de las personas, la biodiversidad y la calidad del entorno que lo rodea. La contaminación hídrica. Este tipo de contaminación afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano, ya que convierte pues el agua no apta para el consumo, afecta a los ríos, las fuentes de agua, los lagos y el mar cuando se liberan residuos contaminantes. La contaminación del suelo. Esta se produce por sustancias químicas como los pesticidas, los herbicidas o insecticidas que afectan pues la fertilidad del suelo. La causa se encuentra en el aumento de compuestos químicos y basuras que provienen de la actividad del hombre y que alteran el suelo terrestre. También las bacterias y las piras que liberan unas sustancias nocivas que se filtran en el suelo. Ahí también entraría lo de la minería. Bueno, contaminación acústica. Esta se da en la zona urbana por las actividades humanas como los vehículos, las construcciones o el uso de maquinaria pesada. Es causada por cualquier ruido excesivo en un entorno determinado que perturba la tranquilidad y armonía de vivir en paz. La contaminación lumínica provoca desórdenes de sueño, afecta a los ecosistemas nocturnos, pues ya que numerosas especies dependen pues de los ciclos de la oscuridad, causada por la cantidad de luces artificiales nocturnas, pues esto habitualmente es en los centros urbanos. La contaminación térmica, proceso que modifica la temperatura del medio ambiente de manera perjudicial. Esta modificación puede tratarse tanto de una subida como de una bajada de temperatura. Las fuentes de este tipo de contaminación son también de carácter natural y también, bueno, las de carácter natural serían las tormentas, los incendios, los volcanes. Y de naturaleza antropogénica, que serían vehículos, centrales térmicas, centrales nucleares. Mm, bueno, se me olvidó. Esto podría
afectar pues la calidad del aire y del agua. Contaminación visual. La contaminación visual se produce por la intervención humana en el ambiente. Uy, si escuchan bien, es que está lloviendo. Sí, señorita, estamos escuchando Bueno. bien, tranquila. Bueno, consiste en la acumulación de información visual excesiva que impide pues la apreciación de un paisaje. Bueno, esto lo contamina pues los elementos no naturales puestos en el ambiente por el ser humano, digamos como las vallas publicitarias, los carteles, las torres de electricidad, el cableado, una señalización excesiva, grafitis y basura acumulada. Genera efectos en la salud y en el comportamiento humano. Bueno, las posibles soluciones para la contaminación. Bueno, es muy difícil revertir los efectos de la contaminación, por eso la mayor parte de las medidas que gobiernos e individuos están llevando a cabo apuntan a evitar que aumente la contaminación, como la reducción de basura. En muchas ciudades la basura es clasificada entre los verdaderos desechos inutilizables y los materiales reciclables como el vidrio, el cartón o el metal. El uso de transporte público de bicicleta. Esta es una acción que disminuye pues, las emisiones tóxicas producidas por el transporte. El control de desechos industriales. Los diferentes gobiernos reglamentan la forma en que las sustancias tóxicas deben ser desechadas y pues así evitar o disminuir el impacto ambiental de los mismos. Consecuencias. Bueno, afecta la calidad de vida del ser humano. Pues en primer lugar, la contaminación atmosférica causa desde pequeños malestares como dolores de cabeza, afecciones en el sistema respiratorio, hasta enfermedades como el cáncer. Bueno, el calentamiento global. La contaminación hídrica puede causar la muerte en el ser humano y en los animales. Incluso cuando ocurre en el mar, afecta la vida de los animales marinos. Hay uno del calentamiento global. Pues porque la temperatura del planeta va aumentando de manera pues como muy progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de los mares y los océanos. Bueno, la contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales, la emisión de contaminantes, provoca pues la destrucción de ecosistemas y muchas especies de animales ven cómo se va reduciendo el hábitat y esto puede llevar como o provocar la extinción. Y yo no sé si eso está bien, yo agregué esto aquí como porque lo encontré en ganadería. Y dice que el negocio de la producción de leche en términos generales puede producir un impacto a nivel del suelo, agua, aire y para el hábitat de la flora y fauna del lugar. Lo que yo entendí ahí es que, bueno, muchos consumidores o, productores están pues informados ya o ya son más conscientes del impacto que la producción puede tener en el medio ambiente. Entonces, cuando la actividad pues se lleva a cabo sin considerar las BPG, las buenas prácticas ganaderas, el suelo puede erosionarse o perder su estructura por acción de la compactación causada por el sobrepastoreo. Y se puede causar la contaminación asociada con el uso de agroquímicos. El agua puede contaminarse, pues producto de los agroquímicos y perjudicaría a quienes lo consumen. Y al dañarse el agua y el suelo, se afecta al entorno, pudiendo afectarse también la biodiversidad del lugar en el que se localiza el sistema productivo, pues ya sea un predio, la industria. Y ya. No entiendo por qué tú dudas con esa última diapositiva si tú la respondiste perfectamente bien. Pues no sé, yo no sabía si estaba bien.
¿Cómo No, hago para quitar no, eso? es que atrás, de atrás. Eso, Ah, me metí otra vez. Ay, detener. Ya. ya, listo. Laura, muy bien. Tengo tres preguntas para ti y una pregunta para tus compañeros. Tú en una parte dijiste que la contaminación térmica altera el aire. ¿Por qué? ¿Cómo? En una parte de la exposición tú dijiste que la contaminación térmica altera el aire. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo no dije. No, ya no me Sí, tú acuerdo. lo dijiste. Tú dijiste que la contaminación térmica alteraba el aire. Sí, Entonces, la pregunta era que si sabías por qué la contaminación térmica altera el aire. pues porque, pues no sé, porque la temperatura, no, pero no sé, eso no se relaciona. No sé. Bueno, ahí hay algo que se llaman tasas metabólicas y el proceso de respiración natural de todos los seres. A mayor temperatura, mayor exudación, o sea, mayor descarga de dióxido de carbono. Entonces también empieza a generarse. ¿Tú sudas más en una zona fría o en una zona caliente? Muchachos, ¿ustedes sudan más en una zona fría o en una zona caliente? En una caliente. Una zona caliente. Y esa sudoración o ese calentamiento que tiene el cuerpo de ustedes, ¿creen que genera intercambio metabólico o elevación de temperatura, generación de gases, mayor intercambio, menor oxigenación? Voy a hacer una Requiere más. pregunta. A ustedes que les gusta tanto el fútbol, porque a mí no me gusta realmente, pero pues igual no discuto con el fútbol, porque es una cultura para los colombianos. Eh, ¿Dónde entrenan los deportistas de la selección Colombia? No, pero no todos, uno solo que me diga, ¿no? A mí tampoco me gusta el fútbol. Ah, bueno, listo, yo no. Pero alguna de las otras compañeros, de los otros compañeros que están aquí presentes, me puede decir dónde es la sede o la casa de la Selección Colombia. Profe, en el estadio no. Sí, pues ellos juegan en un estadio, pero la casa dicen que es Barranquilla y los Ah, entrenamientos de la selección son en Barranquilla. Cuando hablamos de eso, es que ahí hay mayor temperatura, hay mayor capacidad de aquí. oxigenación pulmonar y por ende ellos entrenan para que puedan mejorar su respiración y su oxigenación. Pero cuando llegan a zonas muy frías, por ejemplo, si llegan a jugar un partido en un país como Bolivia, que entrenan en La Paz, que están a 3.600 metros, ellos, como tienen la capacidad pulmonar tan ampliada, por eso pueden aguantar un poquito mejor. Y por eso a muchos equipos, cuando juegan en zonas muy cálidas, muy calientes, no tienen la capacidad de resistencia. Y hay un proceso metabólico, hay un proceso de oxigenación y por eso la contaminación térmica o la elevación de temperatura altera el aire como tal. Otra pregunta que tengo para Laura es, ¿cuál es el origen de la contaminación en una empresa ganadera? ¿Cuáles son los principales elementos que hacen contaminación en una empresa ganadera? Igual ella lo respondió en la última diapositiva de una manera simple, pero pues de todas maneras quiero escuchar eso. Laura, te escucho. Los agroquímicos, los gases, Sí, pues de efecto invernadero y ya no. sí, Digamos, entre digamos otros, sí. el mal manejo de Esa, la esa, ganadería esa, como fue tal. tu, esa fue tu mejor salvación con la pregunta, fue perfecta. Pues básicamente elementos que contaminen son muchos, pero si hay una conciencia y una buena implementación de buenas prácticas, hay un trabajo muy interesante para desarrollar. Una pregunta para todos, a ver quién me la responde.
¿Por qué va aumentando la temperatura del planeta? Por la disminución de la capa de ozono. Por la disminución de la capa de ozono, ¿sí? ¿Y qué más puede pasar ahí? Hay un factor muy importante, más importante que la misma disminución de la capa de ozono, pero, pero ya les voy a decir por qué y miremos a ver si alguno me puede dar otra alternativa por qué va aumentando la temperatura del planeta. Por los gases de efecto ¿cómo es? Del efecto invernadero que entra la Por lo radiación de, solar y no la dejan salir. también, ¿y qué otra? El mayor problema el mayor problema del calentamiento de la Tierra se llama sobrepoblación. Estamos utilizando un planeta y lo estamos llevando al punto máximo con la cantidad de personas que tenemos. Como les decía yo la clase pasada, tenemos 7.900 millones de habitantes en un planeta, todos consumiendo recursos, todos utilizando los recursos renovables y no renovables del planeta para poder subsistir y coexistir. Adicional a eso, el desarrollo industrial, la evolución social y otros factores han hecho que cada vez los recursos ambientales se disminuyan un poquito más. Por eso por eso les decía, yo desde un principio les dije que para mí la ganadería, si bien no estoy alabándola ni le estoy echando flores, como consumidor de carne que soy, ya no soy caníbal porque ya me regañaron por eso, como consumidor de carne que soy, tengo para decirles que es menor a la cantidad de personas que habitan el planeta consumiendo recursos a diario y consumiendo y desgastando y malutilizando recursos a diario. Ahí es donde hablamos de todas las campañas que se hacen a nivel país o a nivel planeta del uso eficiente de los vehículos, del uso eficiente de los recursos renovables y no renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última pregunta para Laura. No es por corcharla, Laura, no se sienta así, sino que tengo que hacerla. Según Dime. lo que estoy viendo, entonces todas esas conspiraciones y especulaciones de que los gobiernos hacen como una disminución de la población, eso puede ser verdad. Yo no le puedo, mire, yo no puedo hablar con certeza de procesos de conspiración y procesos mundiales de limitación de la población. Pero va a llegar un punto, y por ejemplo, en este momento en China ya está establecido que las familias no pueden tener sino un hijo, ¿sí? ¿Y por qué establecieron que no pueden tener sino un hijo? Porque China es el país más sobrepoblado del mundo. Ellos tienen, de los 7.900, ellos tienen 1.100 millones de habitantes. Ellos tienen un proceso de sobrepoblación. Por eso los chinos son tan eficientes, porque ellos aprendieron a ser eficientes en base a sus necesidades y en base al desarrollo biológico y tecnológico que ellos tenían. Por eso a ellos les toca optimizar los recursos, pero pues yo he de decirle a usted, Jonathan, que hay una conspiración para disminuir la población mundial o para regularla. Pues no le puedo decir eso, pero pues todos los días se diseñan cosas diferentes, virus, cepas, enfermedades, eh, por un negocio, y ahí es donde pues ahí van a entrar ustedes a la polémica del interés económico que se maneja a nivel mundial y lo correlacionamos también con una necesidad latente que tiene el planeta. Tenemos un solo planeta y no lo hemos explotado bien, no lo hemos utilizado bien y no lo vamos a utilizar bien realmente ya. Nosotros no fuimos capaces, nos quedó grande el planeta para poder sobrevivir y sobrellevar. El mismo planeta se reacomoda, el mismo planeta reordena y organiza sus procesos, más sin embargo, pues decirle a usted que hay una conspiración, no le puedo decir eso porque no estoy en ese grupo de personas, más sin embargo, pues la población del planeta tiene que disminuir, regularse o debemos encontrar un nuevo planeta para poder subsistir o coexistir. Eso es una gran realidad. ¿Sí?
Ahorita sí la pregunta para doña Laura. Suave, suave, Laura. La pregunta es la diferencia entre desechos y contaminantes. ¿Qué son desechos y qué son contaminantes, Laura? ¿Qué son desechos y qué son contaminantes? Contaminantes, sí. Pues un desecho, pues porque no, bueno, yo no sé, no tiene utilidad, ¿o qué? No sé, te estoy preguntando a ti. No, yo, Bueno, alguno que nos ayude con esa pregunta. ¿Qué es un desecho y qué es un contaminante? Bueno, pues un desecho puede ser como un excremento que simplemente aporta nitrógeno al suelo, pues no está contaminando nada, ¿cierto? No está haciendo nada malo. Un contaminante ya es algo perjudicial para la gente o el planeta. contaminante contamina. Valga la Pues redundancia. sí, pues suena bobo, pero sí. El contaminante genera un detrimento, un daño en un medio o en un proceso, mientras que el desecho puede ser reutilizado o Como el utilizado de acuerdo a reciclaje, las necesidades. como el Dime, perdón. reciclaje. Eso, eso, Michelle, como el reciclaje. Nosotros tenemos esa ventaja. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso, porque hay muchas cosas que se pueden reutilizar. Por ejemplo, una de las políticas que hablamos la semana pasada fue empezar a utilizar todo lo que era los plásticos para utilizarlos como madera. Entonces empezamos a utilizar un tipo de plástico como madera y empezamos a hacer postería con ella para poder disminuir el impacto generado por tanta bolsa y tanta tapa y tanta cosa, los empezamos a utilizar como madera plástica para posterías y para construcciones. Ustedes no sé si vieron que hace 2 años un colombiano se ganó un premio por construir bloques ecológicos y con eso estaban construyendo casas en Antioquia. Unos bloques parecidos a como si fueran fichas de Lego que encajaban unos con otros y con eso se podía hacer construcción. Si ustedes se dan cuenta en sus mismas ciudades, ven que han reemplazado lo que son las rejillas metálicas de los alcantarillados y le ponen en muchos casos rejillas plásticas. Las tapas de los contadores ya las hacen en plástico porque no tiene un costo, no tiene un valor comercial para el ladrón, el reciclador, pero sí tiene un uso para que la persona no se golpee o no se vaya a porrear con eso. Entonces, sí, esa es la diferencia entre desechos y contaminantes, el uso o no uso o la reutilización o no utilización de estos. Laura, Profe, muy bien, muchísimas gracias, Michelle, dime. como acá que, pues como en una veredita de acá, pues no sé bien si fue en el ancianato o algo así, pues en un lugar de cáncer me hicieron como una capilla de botellas de plásticas, así como algo así, como un lugarcito para que los viejitos estuvieran allá y se entretuvieran recogiendo y las, como que las rellenaron de plástico, de basura, y con Sí, eso construyeron como una iglesia, una capillita, algo así en un ancianato. ve, súper bacano, si tienes la oportunidad de salir, bueno, Marcel ya no tiene COVID, entonces en este momento no tienen restricciones para salir. Yo no Si de soy el pronto vas Mancuso, por... Ah, bueno. yo soy Ana Anselma. Bueno, perdón. Perdón, en Anserma. Si de pronto sale, pero Anserma tampoco tiene COVID. O sí. Sí, tiene 3. Pues pucha. No. Si te da la oportunidad de salir de pronto, Michelle, y le puedes tomar una fotico y nos la compartes al grupo, bacanísimo. ¿Sí? Bueno, pues. Profe, ¿y en Pereira Bueno, cuántos COVID? no, parce, ni pregunte porque todos los días vamos en aumento en Risaralda y en Quindío sí que estamos graves. No, y acá en Caldas también, ja. ¿Usted en qué municipio de Caldas está, Laura? En Chinchiná, en ¿En el que tiene Chinchina? más. Juepucha, también, sí, están muy pegados. Igual, mire que Caldas ha sido de los del eje cafetero el más juicioso y el más responsable en el proceso de control de COVID. Pero pues Ah, es muy difícil porque de todas maneras culturalmente no estábamos preparados para asumir esta situación. Nosotros no estábamos culturalmente preparados, entonces todavía queremos estar en la calle, no nos acostumbramos plenamente al tapabocas, ni por frío ni por calor, no queremos ponérnoslo. Eh, y si lo queremos un tapabocas que sea bien bonito. Y resulta que esos son para polvo, pero no son
para disminuir el ingreso de un virus a nuestro organismo. No estábamos preparados, realmente nos falta y nos faltó y vienen situaciones difíciles porque realmente los casos, a lo menos aquí en el eje cafetero, están aumentando de una manera radical y ya nos quedamos sin camas en las diferentes UCIs. Entonces, pues es bueno que ustedes también se cuiden mucho porque en este momento, si se enferman, no hay una cama en una UCI para atenderlos a ustedes. No, que no me diga eso. No, Jimena, no lo digo por malo, no lo digo por grosero, lo digo porque es una verdad. En este momento, por ejemplo, en el caso del Quindío, no hay una sola cama UCI disponible. Si la persona se enferma, tienen que empezar a decidir a quién desconectan y a quién conectan, a quién le dan más probabilidad de vida. Lo digo en mi caso, yo soy una persona que tengo obesidad mórbida, soy hipertenso, soy fumador, yo me llego a enfermar y las probabilidades de que yo salga de esto son mínimas. Entonces yo por eso hago lo imposible por cuidarme durante esta situación y por eso no estoy siendo muy amigo a salir. Pero lo digo a ustedes que están jóvenes, ustedes tienen unas grandes posibilidades de salir adelante después de esto, pero piensen en sus familias, porque no todos en su familia están igual de jóvenes o no todos están igual de sanos. Entonces es bueno que ustedes van teniendo ese poquito de conciencia, que de verdad no saben. Hay gente, ayer leía un documento que decía, usted que hace la prueba de COVID hoy, sale mañana y se reúne con unos amigos, el miércoles le entregan la prueba y sale negativa, el jueves, viernes y sábado se empieza a sentir incómodo, el domingo y el domingo ya vuelve y se realiza la prueba para COVID y el lunes se da cuenta que COVID es positivo. Entonces todas las personas entre el martes y el domingo que usted visitó porque no tenía COVID son personas que usted ha infectado. Entonces pues es bueno que ustedes tengan en cuenta eso por la salud y la seguridad de ustedes más que por otra cosa. Bueno, seguimos entonces, muchachos. Quiero que continúe y ahí sí me va a matar la señorita Anserma, pero el tema que me interesa que siga es el de deforestación. Yo creo que me esperé un momentico. Ya voy. Claro que sí, la esperamos un momentito, no hay problema. Después de eso se prepara mi compañero Mateo. Profe, ya vi que es que estaba haciendo algo y tenía el computador. Tengo el computador, pues ya lo era pues. Hágale. No, es que no le estoy dando el orden. Después de eso se prepara mi compañero Mateo y después la señorita Paula Andrea Rentería Valencia. Profe, hay que mandarle la presentación, ¿cierto? Sí, señorita, pues lo ideal es que por favor me la envíes, te lo agradecería muchísimo.
Profe, Michelle, ¿volviste o no has vuelto todavía? ¿me permite el ingreso para que se me conecte por el computador, por favor? No me aparece invitación, tienes que mandarla, solicitarle. Ya, voy, Ya, ya. ya apareció. Tengo dos Michelle en la pantalla. Creo que ahorita también tenía dos Jimenas, creo. Dos Lorenas tengo. Tengo dos Lorenas y tengo dos Micheles. Se me están duplicando estos muchachos. Profe, espere que no me deja compartir pantalla. Hágale, yo la espero. El problema es que sus compañeros también se me desesperan, pero yo sí lo espero. Este es guapo. Mientras tanto, les informo como aviso parroquial, la próxima clase también será a las 8 de la mañana. Si no les escribo el viernes, tengan presente que va a ser a las 8 de la mañana y minutos antes como hoy les enviaré el enlace. El correo mío ya se los voy a escribir en el WhatsApp para que por favor me envíen las presentaciones que desarrollaron para poderlas ir guardando como evidencia del proceso de formación de ustedes. Ya apareció la pantalla. Sí, señorita Michelle, ya aparece la pantalla. Señorita, yo no la estoy escuchando por lo menos. Yo no sé si tú estás hablando y los compañeros te están escuchando. Yo tampoco escucho nada, profe. Micho, Bueno, no se escucha. no, listo. Michelle, te puedes devolver y vuelves y empiezas, que es que no te estamos escuchando. Ya. Ahorita sí te escuchamos, Michelle. Bueno. La deforestación. La deforestación es una extinción de plantas forestales en un terreno. Deforestar también se refiere a una acción de despojar un terreno de sus árboles y plantas, que este proceso pues lo origina los humanos. Generalmente se utiliza pues se hace para destinar el suelo en otra actividad. En la actualidad está directamente relacionada con las actividades industriales como la tala y la quema para la expansión de la frontera agrícola. También para dar un lugar a la agricultura intensiva y a la ganadería. Deforestación elevada. Se podría producir un calentamiento o enfriamiento dependiendo de las condiciones locales. Desde, mil, desde 1750, los cambios más grandes en la superficie del planeta se han producido
por la deforestación en los climas templados, cuando los bosques y en las selvas se reduce para despojar espacio para el pasto. Y el albedo, eso es como los rayos, como unas radiaciones, algo así. El albedo de la región afectada, lo cual podría producir un calentamiento o un enfriamiento dependiendo de las condiciones locales. La deforestación también afecta la absorción de carbono, lo cual puede producir consecuencias elevadas de CO2, que es el componente principal de los gases del efecto invernadero. Michelle, Señor. despacio. Tranquila, que me está escuchando. También tenemos causas de la deforestación provocadas por el hombre, que tenemos la tala de árboles indiscriminada o mal gestionada, que esta es pues que se talan millones de hectáreas o se queman para extraer la madera o otros productos para convertir los bosques en tierras de cultivo. Mayormente, pues estas actividades se realizan en los países en desarrollo, dependientes de la madera y, o que van a usar el suelo para otro uso. Que pues lo que dice pues es que no se trata de vivir sin madera o sin papel o pues sin alimentos, pero pues los bosques o pues se puede tener estos mismos productos de una manera más controlada. Tenemos la urbanización del terreno, es pues que construyen en donde está, en los bosques, donde están los árboles, y pues para eso tienen que quitar todo eso. La expansión de los núcleos urbanos es una de las otras causas de la tala de árboles o la deforestación que provoca el hombre. Cada vez más gente vive en las ciudades, mientras que en las zonas rurales sufren de despoblación porque se construye en ellas. Y tenemos la ganadería, que en ocasiones los ganaderos arrancan miles de hectáreas de selva, como ocurre en Brasil y en otros países, para que el ganado para que el ganado tenga más alimento. Tenemos las causas que son naturales, que son los incendios forestales, y las plagas y las enfermedades. Pues los incendios que se pueden producir porque pues nosotros mismos dejamos como latas, vidrios o algo que con la luz del sol, con los rayos del sol pueda producir el incendio. Y pues las plagas. Tenemos el cambio climático. Esto se debe a que los árboles de bosques y selvas son los responsables de capturar el dióxido de carbono de la atmósfera. La mala práctica del ser humano es uno de los factores principales que ha influido para el cambio climático. Esto se debe a que los árboles de los bosques y las selvas son los responsables de capturar el dióxido de carbono para la atmósfera. Al haber menos árboles, la proporción de este gas maligno ha aumentado en el aire, ya que ellos son los importantes responsables de transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Además, la deforestación es causante del aumento de la temperatura en bosques y el cambio de la intensidad de las lluvias. La pérdida de la biodiversidad pone en peligro el desarrollo sostenible y aumenta los suministros de alimentos, entre otros. Interfiere con las funciones ecológicas básicas, muchas especies se extinguen y la mala calidad de los suelos. Una de las principales consecuencias de la deforestación es la pérdida de la biodiversidad, que tiene importantes efectos adversos para la tierra, que pone en peligro el desarrollo sostenible y amenaza con los suministros de alimentos, entre otros. Asimismo, la falta de diversidad
interfiere en las funciones ecológicas básicas, como puede perder el control de la erosión del suelo, la asimilación de residuos, la purificación del agua, la regulación de los desagües, el ciclo del carbono y los nutrientes, y las fuentes de madera y energía. Todas las especies cuyo hábitat natural sea selva o bosques se ven afectadas por la deforestación. Muchas de las especies se extinguen debido al maltrato ambiental generado por los daños de la tala o la quema incontrolada. Las consecuencias. Tenemos la desertificación, pues cuando ya una persona hace toda pues la práctica de una manera pues mala, no la hace como rigiéndose a las normas. Ya ahí, como ya tiene ese proceso, entonces ya no tiene la certificación para que lo haga, para poder cuidar el medio ambiente y bueno, sí. Y la alteración del ciclo del agua, que entonces ahí ¿ya qué? Ya ahí es donde ya el agua no va a llegar tan pura a las casas de la gente, ni a las fincas, ni nada de eso. Las soluciones, pues evitar, pues son las posibles soluciones. Evitar la deforestación, pues y ya para evitar todos los problemas que ya he mencionado. El reciclaje del papel, porque pues si el papel se puede reutilizar, es menos tala de árboles para pues, producir el mismo. Mantener los bosques limpios y las áreas verdes, pues porque si tenemos esto limpios, también podemos evitar los incendios forestales y consumir productos certificados de gestión sostenible de los bosques, para que las personas que hacen esta práctica de una forma no correcta, entonces no se les vea como tan rentable y tengan que buscar el medio legal para poder hacerlo, para no hacer tanto daño. Tenemos las multas. Entonces la ley 1333 del 2009 es la que rige pues las multas, que esa ley establece el procedimiento sancionatorio ambiental y que establece otras disposiciones, impone sanción de multas a infracciones de deforestación y afectación ambiental. Las multas pueden ser desde 3 millones hasta más de 500 millones de pesos por hacer esta práctica mal. ¿Ya? Michelle, muchísimas gracias, muy interesante la exposición. Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Sí? Bueno. La primera es, ¿qué es biodiversidad? La biodiversidad es cuando tenemos pues muchas plantas, los animales, pues variedad en eso, Eso sí. creo. Diversas o variedad de formas de vida en la Tierra. Te hago la pregunta porque tú hablaste en un momento sobre los efectos que tenía la deforestación en el medio ambiente, pero no sé si también en los ecosistemas o afectación directa a la biodiversidad. ¿Crees que hay afectación directa a la biodiversidad por deforestación? Claro. Bueno. Por lo que yo le decía que, pues, por ejemplo, en el hábitat de los animalitos que viven en los bosques y en las selvas, si vamos a talar y quemar, pues muchos van a morir por hambre o por desprotección, porque pues ahí ya atrás viene pues como la cadena alimenticia y los depredadores, entonces ahí se van a ver afectados ellos. Y la última pregunta, no te voy a hacer sino otra pregunta. No, ni siquiera es para ti, es para todos. ¿Qué efecto tiene reemplazar un bosque nativo por un bosque insertado? ¿Quién me puede responder eso? No solamente... Dime, Hugo. Pues que no va a haber el mismo ecosistema que naturalmente, o sea, no va a haber la misma armonía.
Luego, el bosque nativo está acostumbrado a las características de ese lugar, a las plagas, al clima y a todo eso. Y el insertado no va a resistir lo mismo. Pues sí, no, lo que me está diciendo Hugo y lo que me está diciendo Jonathan. Pero hay algo más relevante en este efecto. Hay un efecto superior. Hay mayor temperatura, eleva las cargas de contaminación, disminuye cargas de contaminación, hay, hay un mejor manejo de la deforestación, hay un menor control, ok. Nadie, no sabe, no respondo. A ver, les cuento. Una simple razón, lo que ustedes dijeron, Jonathan y Hugo, muchísimas gracias, está muy bien, pero hay una razón adicional. Resulta que los bosques nativos tienen algo que se denominan estratos, ¿sí? Nosotros manejamos varios niveles de estratos en un bosque nativo, lo que son las plantas y los animales que se desarrollan a nivel rastrero, a nivel del suelo primario. Hay unos que trabajan a nivel de arbustos y hay otros que ya trabajamos como árboles. Nosotros manejamos una diversa variedad de estratos y dentro de cada estrato tenemos esa posibilidad de albergar y sostener vida. En un sistema insertado solamente tenemos un estrato y ese estrato tiene unas condiciones biológicas específicas. No hay forma de sostener una vida diferente a la que venga diseñada para ese bosque insertado. Entonces, por eso, un bosque nativo se vuelve mucho más valioso y se vuelve mucho más importante dentro de un proceso, no solo por el uso maderable, sino por el manejo ecosistémico que tiene entre sí. ¿Sí? Michelle, muchísimas gracias, muy satisfecho con tu presentación, de verdad te lo digo. Por favor, me la envías al correo o al WhatsApp. Verónica, todavía no me has enviado la tuya, Laura ya me llegó la tuya. Michelle, seguimos entonces con el compañero Mateo. Mateo está, Mateo no está. Yo creo que lo vi. No, no, ya me desconectó, pero él estuvo. Entonces vamos con la compañerita que sigue enseguida. Ah, no, esta sí tampoco está. Bueno, esta nunca ha estado. ¿Ustedes saben algo de ella? Lady Vanessa. Pero no solo que me respondan, no me tienen que responder todos. Profe, yo le escucho todo pasito. Usted me escucha todo pasito, estoy hablando muy pasito. Bueno, ya le escucho bien. Hago una pregunta, ¿sabemos dónde está el compañero Mateo primero? Se nos perdió. Y la compañera Lady Vanessa Ocampo. ¿Nada? No, no está, profe. No están. Entonces vamos a donde la señorita y cerramos con esta hoy. Paula Rentería. ¿Paula está? Tampoco. No está Paula. Es que, por ejemplo, cuando me toca así saltármelos, me genera un desorden en el diseño de las exposiciones, pero bueno. John Brainer está. Tampoco. Juan Andrés Muñoz. Sí, profe. Estoy. Juan Andrés, Señor. te tocó la pelota a ti porque tus compañeros realmente no estaban para hacer las exposiciones. Entonces vamos a irnos con con el tema tuyo, y ya con el tema tuyo cerramos el día de hoy. Ok, profe. Listo.
Lo esperamos, tome el tiempo que requiera y cuando quiera inicie. Verónica, ya me llegó la presentación, muchísimas gracias. Bueno, profe. Michelle, ¿me envías la tuya, por favor? Profe, ya se la envié por correo. Ah, me la enviaste por correo, perdón. No he revisado correo. Tienes toda la razón. Profe, qué pena, es que tengo como problemas para compartirla. ¿Cómo se comparte eso? ¿Alguno que... ¿Tú estás en el celular o en el computador? Estoy en el computador. Computador. En el computador lo único que tienes que hacer, abajo, en la barrita de abajo, aparece donde está el micrófono y donde está la cámara. En la esquina derecha aparece presentar ahora. Señor. Le das clic ahí en presentar ahora y te van a abrir 3 opciones de presentación. Toda la pantalla, una ventana o una pestaña de Chrome. Tú le puedes decir toda la pantalla y automáticamente nos compartes la pantalla de tu computador. Y ya de ahí, tú sigues trabajando normal como si estuvieras en el computador. Se ve ahí, profe. No, genial. Tienes que darle toda la pantalla, tocas la pantalla y le das compartir. ¿Sí? Ah, ya. Espera. Muy bien, ya está Gracias, diciendo profe. que no. Sí, sí. Ahí estás compartiendo ya pantalla. Listo, te escuchamos. Te puedes ir a la presentación que ya la estabas ya la puedes mostrar. No tienes que hundir nada más. Eso, ahí, dale F5 para que se vaya pantalla completa y empieza. Listo, perfecto. Pero tiene que dejar el micrófono activado primero. Gracias, Ver. ¿Ahora sí la están viendo? Ahora sí lo estamos viendo. Dale Ahora sí. F5 Bueno, y gracias. empieza. Bueno, el tema que me tocó fue conversión ambiental. ¿Qué es? Es un cambio o una transformación del medio. Se refiere a las distintas maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño de las actividades de índole industrial, agrícola, ganadera, urbana, comercial o de otro tipo, que ocasionan a los ecosistemas naturales y principalmente a la flora y la fauna. Tipos. Organización del espacio. Para que la explotación se dé en términos controlables y contemple diversas opciones de acceso a los recursos para elegir la más adecuada. Esto quiere decir que la organización del espacio es tan importante porque nos permite determinar qué vamos a manejar en la explotación y cómo lo vamos a controlar. Tenemos la protección del patrimonio, que es la tierra o los animales o los cultivos como tal. Garantizar la base de producción, impedir el agotamiento a la malversación de recursos naturales no renovables. Perdón.
Características. La preservación de la biodiversidad genética es clave para sostener la vida de la Tierra. Además de que el daño ecológico imparable suele tener repercusiones químicas y biológicas imprevisibles que bien puede atentar contra la salud humana. La explotación sustentable que permite la reposición de los recursos naturales y no destruye el hábitat en que se encuentra se hace más rentable a largo plazo, ya que estos duran mucho más que si simplemente se saquean o se agotan en poco tiempo. Las características ¿sí me están escuchando? Sí, señor, perfectamente. Gracias. La preservación de la biodiversidad genética es la clave para sostener la vida en la Tierra. Además de que el daño ecológico irreparable suele tener repercusiones químicas y biológicas, es imprescindible que bien puede atentar contra la salud humana. Las explotaciones sustentables que permiten la reposición de los recursos naturales y no destruye el hábitat en que se encuentra, se hace más rentable a largo plazo, ya que estos duran mucho más que si simplemente se saquean y se agotan en poco tiempo. La explotación indiscriminada y a menudo ilegal de los recursos. Existe una legislación internacional que defiende el medio ambiente y cuya obediencia se considera un mandato de las naciones. Esto nos quiere decir que la legislación, tener una legislación ambiental, pues nos permite cuidar como pueblo el medio ambiente y tener presente que debemos cumplir unas leyes y unas normas que nos permite regular la explotación de diversas actividades. Los pasos de implementación. Fomentar la educación ambiental. Educar a la población para que consuma y trabaje de manera responsable, eligiendo bien qué productos emplear, cómo disponer de sus desechos y de qué manera minimizar el daño que su modo de vida hace al ambiente. Fomentar el ahorro. Los recursos naturales como el agua, la electricidad, cuya generación consume materias primas, o los alimentos deben manejarse responsablemente, tanto por la población como por el mundo empresarial, recordando que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. Tenemos pasos de implementación, leyes ambientales, el castigo a quienes deterioren el medio ambiente. Ya se trate de una empresa que vierte desechos tóxicos a un lago, un hogar que genere excesos de basura no reciclable o del dueño de un automóvil que no cumpla con una mínima regulación ambiental. Es importante tener un castigo para todos, pues para de esta forma poder tener conciencia de cuidar el medio ambiente. Uso de energías alternativas. La sustitución de los combustibles fósiles y de otros métodos tradicionales, como es emplear las energías sostenibles, como son el panel solar, dejar de emplear un poco el transporte en las explotaciones es importante, y poder producir con nuestros propios recursos, con los propios recursos que tengamos en la empresa. Afectaciones al sistema productivo.
Los sistemas de ganadería intensiva causan mayor impacto, mayor emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, mayor número de enfermedades por el hacinamiento del ganado. Afectaciones al sistema productivo. Necesidad de emplear más cantidad de zoosanitarios. Esto nos permite que trabajemos menos los animales con recursos químicos o con fármacos, pudiéndolos tener mejor cuidados con la zona teniéndolos mejor cuidados con los propios recursos de la finca. Un buen manejo, una mejor estructura, manejarlos con menos estrés y con una buena alimentación. Y unos cambios de uso del suelo, una roturación y una deforestación. Afectaciones al sistema productivo. Los sistemas extensivos de ganadería ecológica. El ganado pastorea y descansa al aire libre. Y un aprovechamiento de los insumos generados. Emite menos gases de efecto invernadero, es respetuosa del medio ambiente, ya que demanda de él lo que necesita. Busca el equilibrio entre lo que demanda y consume. Esto nos lleva a la importancia de la ecología. O sea, este cambio de, como les dije antes, la conversión ambiental es un cambio, o es una transformación de algo que ya llevaba a cambiarlo para mejorar. En este caso estamos cambiando como ejemplo, una ganadería tradicional a una ganadería más ecológica, más amigable con el medio ambiente. El mayor logro del estudio de la ecología es que permite conocer las conexiones fundamentales que se dan entre los organismos y los factores abióticos que conforman el medio ambiente. Se genera una mayor conciencia sobre los efectos que producen los cambios abruptos en el medio ambiente, producto de la contaminación. Como podemos observar en esta diapositiva, lo importante que es conservar no solamente un individuo como persona, los residuos y el medio ambiente como tal, sino la empresa, la industria, el pueblo y yo como persona. El medio ambiente es muy importante porque de él obtenemos el agua, la comida, el combustible y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. Seamos limpios, cuidemos el agua, reducir la mayor cantidad de residuos, reutilizar, reciclar, utilizar residuos como materia prima y generar nuevos productos, ahorrar energía eléctrica, plantar árboles en el jardín de la comunidad, de su empresa, para reducir el calentamiento global. Principios básicos: conservación del medio y del entorno natural. Máximo respeto hacia el bienestar y la protección de los animales, evitar el empleo sistemático de sustancias químicas. Y los objetivos son alcanzar una perfecta armonía entre agricultura y ganadería, diseñar sistemas de manejo ganadero ligados al suelo. En ganadería, pues tenemos los sistemas silvopastoriles, que son sistemas sustentables que Fedegan también está promocionando mucho en diversos sitios. Este sistema silvopastoril, pues
nos da una integración entre agricultura y ganadería que nos permite no solamente ser sostenibles económicamente, sino también tener el bienestar del animal, por el cual va a haber una mejor producción y un mejor beneficio para el medio ambiente. Alimentar a los animales básicamente con recursos de las propias fincas y mantener la salud del hato ganadero. Gracias. Preguntas. ¿Me están escuchando? Muy bien, Juan. Sí, sí me están Compañero escuchando. Juan. Sí, sí, lo estuvimos escuchando. No sé por qué estaba tan nervioso si tenía una presentación tan bien hecha. No me parece, no me parece lógico tener una presentación ¿Sabe muy por qué? estaba nervioso. ¿Qué pasó? Coronavirus. Tenía una duda de, pues cuando la investigué, siempre pues no estaba como tal la conversión ambiental, sino que se dirigía mucho a la conservación ambiental. No, pero hizo un excelente Y pues, entonces, trabajo. pues leyendo varios documentos, pues los saqué de ahí, pues la verdad no estaba ni tan seguro si era eso No, o no. yo sí le digo que está muy bien hecho lo que hizo. Ya le puede decir dejar de compartir, me Right, la envían ahorita al WhatsApp o al correo. right. Muchachos, muy contento con las exposiciones que estoy viendo. Eh, Tengo que compartir. pero por favor dejen los nervios, que aquí no estamos queriendo matar ni juzgar a nadie. Entonces, ánimo. De verdad, muchísimas gracias. La próxima semana Profe, con las exposiciones. Los que las tienen hechas, si quieren, las envían. Jonathan, dígame. no, Hugo. Ah, Hugo, perdón. Hugo, discúlpame. Entonces me puse el mismo tema a mí y a Juan Andrés. Sí, señor, a los dos les puse el mismo tema. Ah, ya, pensé que había equivocado. A usted le toca, no, a usted le toca la otra semana también el tema. Ok. Espérenme un segundo, muchachos. Regálenme un segundo y ya vamos cerrando. Bueno, muchachos, no siendo más por hoy, me despido. Les agradezco muchísimo a todos ustedes la colaboración y la participación. Como siempre, quedo contento con ustedes. Agradezco mucho la disposición de todos y por ejemplo, para las niñas, valoro mucho que son muy valientes, no les da miedo exponer. Eso me parece muy chévere. Me gusta que sean valientes y me gusta que sean aventadas. Entonces, Dios los bendiga, que estén muy bien. Se cuidan mucho, muchachos. Gracias, profe. Gracias. Hasta 8 días, que le vaya bien. Chao, Bendiciones. gracias. Chao.